Te ruego, Dios mío, que ahora que nos disponemos a meditar en esta tu palabra, Señor, no sea la excepción, sino que tu presencia, Señor, continúe con nosotros. En tu gracia, Señor, permite que sea tu palabra la que fluye, Dios mío, para bendición de nuestras vidas, de nuestras almas, soberano Señor. Dios poderoso y santo, pues bien sabes y conoces nuestra condición, nuestra necesidad, oh Señor. Te ruego, permite que esa palabra viva, esa palabra poderosa, esa palabra eficaz fluya para bendición de nuestras almas, oh Dios. Que esa palabra llegue vida, Dios mío, en nuestros corazones. Dios maravilloso, una vez más coloco mi vida en tus manos. Dios mío, tú sabes que nada soy, sencillamente, Dios eterno, un vaso de barro en tus manos para que seas tú quien lo usas conforme a tu misericordia, a tu gracia, a tu voluntad. Dios de poder, yo te ruego, Señor, obra, que sea tu voz, oh Dios mío, la que escuchamos en esta hora, soberano Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo ato y reprendo toda fuerza de las tinieblas, toda obra de Satanás, de los demonios que se levantan con el propósito de estorbar, de impedir tu bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, cual género sea de demonios, le ato, le reprendo, le neutralizo y le ordeno huir fuera de este lugar. Dios mío, yo proclamo tu gloria, proclamo tu bendición en este santuario. Soberano Señor, proclamo tu presencia, Padre Celestial, en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Pueden colocarse en cómodos, hermanos, en esta hora, no dejando usted de honrar al Señor con esa alabanza que usted ha traído para el Señor, amén. Vamos a estar mirando, hermanos, la palabra del Señor y mirando esta porción de las Sagradas Escrituras que hemos tomado en esta parte, dándonos cuenta de la necesidad de aprovechar la oportunidad que tenemos de parte de Dios. Dice la Escritura en estos versículos que leíamos que el Señor entabla una conversación con unos judíos, y no eran cualquier judíos, hermanos, sino que dice la Escritura en el versículo primero, dice que eran judíos que habían creído en el Señor. La palabra más atrasito habla de que muchos hermanos decían, este es el Cristo, otros decían, ese no es, otro decía, ¿usted cree que de Galilea ha de salir algo bueno? Pero dice que el Señor allí les da un mensaje y dice la Escritura que algunos de los judíos creyeron en el Señor. El Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que les dice el Señor. Y llama la atención porque es que, como le reitero, la Escritura dice que ellos creían en el Señor. Pero el Señor les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque no es suficiente el nosotros creer en el Señor, no es suficiente nosotros saber que Cristo es el Hijo de Dios, no es suficiente saber, hermanos, y conocer que Él vino a esta tierra con el propósito de traer salvación a la humanidad, sino que lo que el Señor dice allí, que es que aquel que quiera ser discípulo del Señor necesariamente tiene que guardar la palabra del Señor. No podemos decir que creemos en el Señor y creer que vamos para el reino de los cielos, como en muchas ocasiones se pregunta, ¿y cuántos van para el cielo? ¿Y cuántos van a encontrarse con el Señor? Y de pronto, hermanos, con un gozo y una alegría, explotamos y decimos amén. Pero resulta que las obras que realizamos, que practicamos, son totalmente opuestas a lo que habla la palabra del Señor.
El Señor les dijo claramente, hermanos, no hay, como hablaba la palabra esta mañana, un camino intermedio, sino que nosotros escogemos obedecer la palabra del Señor o hacerla a un lado. Pero la Escritura dice que el Señor le habla allí a aquellos discípulos y les dice: si ustedes determinan hacer a un lado la palabra que yo les hablo, sencillamente no pueden ser mis discípulos. Y el Señor les dice en el verso siguiente que ustedes leían: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, usted sabe que es la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que aunque eran judíos, aunque eran religiosos, aunque la mayoría eran escribas, fariseos, hermanos, los religiosos de ese tiempo no conocían bien lo que era en sí la palabra del Señor. Estaban, hermanos, con un conocimiento superficial de lo que era la ley de Dios. Y es más, hermanos, usted escudriña un poquito y lo que se dice según la historia es que el pueblo judío, hermanos, el Señor le dio 10 mandamientos nada más, ¿verdad? Pero lo que dice la historia es que para este tiempo los judíos tenían más de 300 mandamientos. Y hacían a un lado lo que Dios les hablaba a través de Cristo su Hijo, y ponían, hermano, por encima de las palabras del Señor lo que ellos tenían por ley, como era el lavarse las manos antes de comer y muchas cosas más, por las cuales, como usted recuerda, en ocasiones ellos condenaron a los discípulos del Señor. Porque no se lavaban las manos antes de comer, porque de pronto recogían espigas el día de reposo y hacían a un lado lo que era la verdadera palabra del Señor, y lo que ellos tenían por ley, hermanos, lo colocaban encima. Pero el Señor les dice allí: ustedes conocerán la verdad si obedecen mi palabra. Ustedes pueden desear ir al cielo, y es que nosotros podemos desear la salvación. ¿Quién desea perderse? Ninguno, ¿cierto? Todos queremos ser salvos, ¿verdad que sí? Amén. Todos queremos ser salvos, pero es necesario conocer la palabra, y no solamente conocerla, sino obedecerla. Fue lo que el Señor les dijo, porque ellos, cuando el Señor les dice la verdad los hará libres, ellos entienden que el Señor les está diciendo: ustedes son esclavos. Y usted lee esa porción de las Sagradas Escrituras y aquellos personajes le dicen al Señor: nosotros somos descendientes o del linaje de Abraham. Nosotros no somos esclavos, no estamos cautivos, nosotros somos libres. ¿Cómo es que usted nos dice que la verdad nos hará libres? ¿Por qué, hermanos? Ellos se sintieron ofendidos, porque usted, que conoce también, sabe que los esclavos no tenían, hermanos, libertad para decidir sobre ellos mismos. Que el esclavo era una persona, hermano amado, que no tenía voluntad propia, sino que tenía que estar allí sometido a la voluntad de su amo. Gústele o no le guste, quiera hacer las cosas o no las quiera hacer, quiera levantarse temprano o no quiera hacerlo, lo que el amo decía era lo que el esclavo tenía que decir. Es más, lo que reza la ley de los esclavos es que el amo de los esclavos tenía derecho sobre ellos para venderlos, para negociarlos, para darles vida o para matarlos si así quería. El esclavo no tenía voluntad, el esclavo no tenía voz ni voto, el esclavo, hermano, no tenía ningún derecho. El esclavo no se podía vestir como quería, no podía comer lo que quería, no podía en muchas de las ocasiones ni siquiera escoger la esposa que quería, o la mujer escoger el esposo que quería. Se les imponía todo, hermano, sobre esas vidas. No había libertad de nada. Y el Señor les dice que están en esclavitud. Ellos lo entienden así. Y les dice: ¿cómo usted nos dice que estamos en esclavitud si nosotros somos linaje de Abraham? Jamás hemos sido esclavos de nadie, les expresan ellos allí. Pero es que nosotros miramos las Sagradas Escrituras y la palabra nos muestra, hermanos, y nos dice, más adelantico el Señor les dice que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y aquel que practica el pecado, esclavo es del mismo Satanás, del mismo diablo.
Y el Señor, hermanos, allí les habla de una manera clara, queriendo bendecir estas vidas. Pero tristemente, lamentablemente, ellos no aprovecharon la oportunidad que tuvieron de tener la presencia del Señor allí en sus medios. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en nuestros cultos porque sabemos que la presencia de Dios se deja sentir en el lugar donde nos reunimos. Que, hermano, nuestro corazón puede sentir la presencia de Dios y muchas veces nuestro corazón se quebranta porque sentimos la presencia de Dios. Ellos tuvieron a Cristo en persona en sus medios, pero no, hermanos, abrieron su corazón a lo que el Señor les estaba hablando. No permitieron que el Señor derramara sobre ellos la bendición que tenía para ellos. La Escritura dice, hermanos, que Él les dice que ellos están esclavos. Y yo meditaba en esa palabra y a mi mente venía la vida de aquellos jóvenes que hemos estado tocando. De aquel joven José, hermanos, que fue llevado cautivo a Egipto. De aquel joven Daniel, del que hablaba en esta mañana la palabra, que fue llevado cautivo a Babilonia. De aquella muchacha que estuvo en Siria, en la casa de Naamán. Que fueron jóvenes que aunque cayeron, hermanos, en esclavitud, en esta situación tan dolorosa, tan terrible, tan lamentable, pero, hermanos, esa esclavitud no apagó el gozo que había en ellos de conocer a su Dios. No, hermanos, trajo en ellos tristeza ni amargura, no provocó daño en ellos. Sino que lo que nosotros recordamos en la palabra, que a pesar de que fueron a diferentes reinos, porque uno fue el sirio, otro fueron los babilonios y otros fueron los egipcios. Y cada reino era diferente y cada reino tenía sus costumbres. Y las personas de un lugar son muy diferentes en la manera de ser a las personas de otro lugar. Nosotros nomás en nuestra nación, en nuestro país de Colombia, viajamos a ciertos lugares donde las personas son agresivas, son como agrias. Pero uno viaja a otros lugares donde las personas son muy amables, son muy atentas, son muy cordiales. Y siempre ha sido así. Fueron 3 reinos diferentes donde estuvieron estos muchachos. Fueron 3 reinos, hermanos, totalmente paganos, sin conocimiento de Dios. Pero nosotros miramos a través de la palabra que el estar esclavos físicamente a aquellos muchachos no les impidió servirle a su Dios. No les impidió el dar un buen testimonio. No les impidió, hermanos, el ser esa luz en medio de las tinieblas que les rodeaban. Pero hay una esclavitud que es así, es terrible, como hablaba hace un momento, y es en la que se encontraban estos judíos. Y es el estar esclavo del pecado. Y la persona en el mundo, algunos dicen, yo hago lo que a mí se me antoja. Yo hago lo que a mí se me viene en gana. Si yo quiero hacer o pararme en la cabeza o hacer lo que yo lo hago porque yo quiero. Pero nosotros sabemos que eso es una gran mentira. Cuando la persona no tiene a Cristo en el corazón, es gobernada por los demonios, lo dice la Escritura. En este mismo capítulo, en el verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y las personas dicen, esa gente muy ordinaria, esa gente como es cruel de decir esas palabras, pero es que no son palabras nuestras, es las palabras que Cristo habló al pueblo judío, al pueblo escogido, al pueblo que Dios amó desde siempre. Y les dijo esas palabras, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y la palabra es clara, o tenemos al Señor en nuestro corazón, o ese vacío que hay en nuestro corazón lo llena Satanás y sus demonios. Y usted puede ver cómo muchas vidas, hermanos, son esclavas del diablo. Algunas en diferentes áreas, hay unas que son de palabras sucias, su boca es sucia, es corrompida y no puede hablar sin proferir palabras de maldición. Eso no es normal. Eso no es normal. Ahí hay influencia satánica. Ahí hay un amo sobre esa vida que se llama Satanás, que se llaman demonios. Hay personas, hermanos, que son esclavas del alcohol.
¿Y cuántos de ellos desean salir de esa situación? El alcohol ha consumido sus bienes, su vida, ha destruido su familia, ha herido a sus hijos. Y anhelan salir de esa situación y dicen: yo quisiera dejar de tomar. Pero ¿qué sabemos nosotros y qué hemos escuchado? Que en cada quincena o cada mes, cada vez que cogen el dinero, el sueldo, allá aterrizan en las cantinas. Y muchos dicen: yo quisiera salir de esta condición, yo quisiera dejar de consumir licor, porque yo entiendo que eso me ha hecho daño a mi familia, y no solamente a mi familia, sino que al mismo cuerpo lo está destruyendo. ¿Cuántos con enfermedades al hígado, enfermedades hepáticas, hermano? No es normal que una persona con su mente, los 5 sentidos bien puestos, que entiende que le hace daño algo y continúa en esa misma situación. Ahí hay una influencia satánica. Esa persona está esclava del pecado, esa persona está esclava del diablo. ¿Cuántos hermanos en la drogadicción? Y allí, ¿cuántos también anhelando, hermanos, salir de esa condición, de esa situación, y no pueden? ¿Cuántos en muchas ocasiones lloran allí, hermanos, en su soledad, viendo su condición lamentable, pero no pueden salir de esa situación? Porque no tienen a Cristo en el corazón, porque no han abierto las puertas de su corazón al Señor para que Dios haga una obra, los liberte. Decía el hermano Macías, y en cierta ocasión yo lo compartí aquí también. El hermano Macías, Eugenio Macías, es el supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Ecuador. Este hombre es un varón de Dios, pero a este varón de Dios lo sacó el Señor de la brujería, del satanismo. Él dice que él vio cómo los demonios se presentaban, se manifestaban, y a uno de los demonios el sacrificio que les ofrece son perros, y él dice que él vio cómo ese demonio venía y le absorbía la cabeza a ese perro vivo. Hermanos, él vio manifestaciones terribles, satánicas, infernales. Pero allí donde él estaba esclavo de Satanás, del infierno, allí que llegó el Señor y lo rescató. Y las palabras que ese hombre, conociendo de la obra satánica, de la obra infernal, él dice: Satanás se goza de ver al hombre postrado, de ver al hombre allí en ruinas, de ver al hombre sumergido en las drogas, en el alcohol, de verlo revolcado. Dice que Satanás, el deseo de él es ver al hombre como un perro. Así lo dice. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la raza humana. Porque Satanás odia, hermanos, a nosotros, el pueblo de Dios, al hombre, a la mujer, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Odia a la humanidad, porque la humanidad que se aparte del pecado, porque la humanidad que se aparte de las tinieblas, hermanos, esas personas son las que están llamadas a ir a ocupar el lugar que Satanás dejó en el reino de los cielos. El Señor nos abre esa puerta de oportunidad, y nosotros miramos cómo es verdad que la esclavitud, hermanos, más terrible es la esclavitud al pecado. Es el dejarnos gobernar por las tinieblas. ¿Cuántas vidas, hermanos? Yo escuchaba de una mujer que ya teniendo su esposo, teniendo su hogar, y ella decía que ella no podía dejar de estar con hombres que no fueran su esposo, con el uno, con el otro, y ella se sentía mal de estar en esa condición, en esa situación, pero decía: yo no puedo dejar esa costumbre que tengo. Hermano, eso no es normal, eso es influencia infernal, eso es influencia satánica. El hermano Rodolfo González, también he compartido en alguna ocasión, él decía que en cierto día él iba por una acera de la calle allí en el Perú, creo que fue, y se quedó mirando las personas que subían por la otra acera. Y él dice que él empezó a ver cómo personajes desfigurados llevaban encadenadas las personas. Y él dice que él cerró los ojos, él sacudió su cabeza a ver si era cierto lo que estaba mirando. Y era cierto, Dios le estaba permitiendo ver cómo los demonios llevan a las personas a lo que ellos no quieren hacer.
Y la persona dice, yo hago lo que quiera, yo rechazo al Señor, a mí se me antoja y yo lo hago. Eso no es porque quiera, es porque de verdad no ha abierto el corazón al Señor. Y si no le abre el corazón al Señor, Satanás lo gobierna, los demonios lo gobiernan. Y así no quiere hacer las cosas, termina cayendo en la misma situación, en la misma condición, porque no ha habido de verdad un deseo de que el Señor haga una obra. Esa esclavitud es terrible, hermanos, porque el hecho de que estos muchachos que mencioné estuvieran esclavos no les dañó, no les afectó en su vida espiritual, no les afectó en su integridad. Dios los guardó, estaban como esclavos, Dios los defendió y allí pudieron servirle al Señor y Dios los colocó en honra estando en condición de esclavos. Usted sabe cómo José fue segundo señor de Egipto y usted sabe cómo Daniel fue segundo señor en Babilonia. No había otro sino el rey por encima de ellos. De la condición de esclavos, Dios los levantó, hermano, a ser segundos señores de imperios grandes. Pero, hermano amado, qué triste que estos personajes que estaban allí platicando con el Señor, en lugar de reconocer, de aceptar la palabra que el Señor les estaba dando y decir, si necesitamos conocer esa palabra, necesitamos llenarnos de esa palabra, necesitamos conocer esa verdad para ser libres, cerraron su corazón. La Escritura dice que ellos se enojaron. ¿Cómo usted nos dice que nosotros estamos en esclavitud? Y el Señor más adelante les descubre lo que había en el corazón de ellos. Porque ellos les dicen, nosotros no estamos en esclavitud. Les dice el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les dice el Señor también, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Eran esclavos o no eran esclavos? ¿Tenían demonio o no tenían demonio? Tenían demonio, hermanos. En ellos estaba el deseo de hacerle daño al autor de la vida, de hacerle daño al mismo Hijo de Dios. El Señor les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes quieren matarme. Y muchas personas, hermanos, dicen ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Escucha uno palabras de las personas, hablan allí cuando especialmente saben que hay algún cristiano evangélico, de verdad evangélico. Porque como ha hablado la palabra, hay algunos que se llaman cristianos evangélicos, pero no son cristianos evangélicos, puesto que no ponen por obra la palabra del Señor, ¿cierto? Y yo he escuchado esa expresión de algunas personas, si todos vamos a caber en el cielo. Todos no vamos para el cielo. Lamentablemente y tristemente, no lo dice la hermana Franci, no lo dice la esposa del hermano Wilson, no. Lo dice la palabra del Señor. ¿Usted cree que al cielo van a entrar los hijos del diablo? No pueden entrar. Pero la gente expresa estas palabras, todos vamos para el cielo, todos vamos a caber en el cielo. ¿Por qué no vamos a caber en este carro? ¿Por qué no vamos a caber en esta silla? ¿Por qué no vamos a caber en este lugar? No todos vamos para el cielo. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La salvación es condicionada, gústele al que le guste y no le guste al que no le guste. La salvación es condicionada por Dios. Esta mañana el mensaje estuvo muy hermoso, muy hermosa la palabra del Señor en esta mañana. Y la condición para nosotros ser salvos es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos para ser santos conocer la palabra del Señor. Necesitamos para ser santos, hermanos, no solo conocerla,
sino obedecerla y ponerla por obra. No solo el saber que Cristo es el Hijo de Dios, el saber que Cristo descendió aquí a esta faz de esta tierra, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre. No es solo el saber eso, hermanos. Porque ¿qué dice la Escritura? Satanás conoce esta palabra, Satanás cree. Y es más, tiembla, es más reverente que muchas personas. Porque muchas personas se refieren a la palabra y dicen, el papel puede con todo. Los hombres escriben lo que se les viene a la cabeza. Pero la Escritura dice que Satanás tiembla, tiembla. Porque él sabe que es real, que Dios es real. Pero hay muchas personas soberbias, cuando nosotros sabemos que nada somos. ¿Qué somos nosotros para levantarnos contra el Señor? Insignificantes puñaditos de barro, hermano. Que si al Señor le place tocarnos tantico, nos desbaratamos. Pero la misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande para con nosotros. Y el Señor allí, hermanos, en su misericordia expresa estas palabras a estos hombres que dice la Escritura que creyeron en el Señor. Usted cree en el Señor, yo he creído en el Señor, pero el Señor dice, si vosotros, ¿cierto? Para vosotros ser verdaderamente mis discípulos, es necesario que obedezcan esta palabra, es necesario que conozcan la verdad para ser libres de la influencia del infierno, de la influencia de Satanás, aquellos